Ha salido mi nuevo libro de programación, Aprender a programar con C#, donde verás los conceptos fundamentales que debe conocer todo programador. Puedes adquirirlo en el enlace que está fijado en el primer comentario. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único programador de PHP aún con vida. En este video voy a hablar de esas cosas que casi nadie habla, pero alguien tiene que hablar. Complejidad algorítmica. En este video vamos a hablar de complejidad algorítmica, que es un tema que puedes topártelo, encontrártelo en entrevistas técnicas, pero también en tu vida. En tu vida laboral como programador, obviamente, no en tu vida como borracho. En tu vida laboral como programador hay ciertas circunstancias donde tienes que optimizar algoritmos. Es decir, está bonito que hagas tu CRUD y todo eso de colorcitos y hagas tu query, pero va a haber situaciones donde esa query te va a ir de la mierda y hay que optimizar el código. Pero ¿cómo mides este código? Bueno, para eso es la complejidad algorítmica y tenemos algo llamado Big O o grande o notación O, como quieras llamarla, no me importa. Pero aquí vamos a ver de qué trata, vamos a ver ejemplos con código. Ya sabes, puedes poniendo pulgar arriba, ya que este tipo de videos es muy raro que los encuentres en YouTube, sobre todo en español. Lo puedes encontrar con personas de la India, yo lo sé, pero aquí está pues, en español, ¿no? Más padre, ¿no? Y bueno, igual suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Vamos al video. Este tema es de suma importancia, ya que tarde o temprano te va a tocar optimizar algoritmos. Y lo importante aquí es entender qué es lo que conlleva que un algoritmo sea más complejo que otro. Entonces para eso necesitamos medirlo. La complejidad temporal es la complejidad computacional, es decir, la cantidad de tiempo que va a llevar tu algoritmo en ejecutarse y cómo la cantidad de información que este algoritmo reciba puede afectar a su ejecución futura. Esto es importante para todo programador. Y para esto pues no necesitamos inventar medidas, ya hay una medida llamada la notación O grande, la cual dependiendo las circunstancias va a tener un comportamiento. Esto lo podemos medir de la siguiente forma. Esto también llamado Big O se mide de la siguiente forma. El tiempo que va a tardar tu algoritmo, vamos a medirlo aquí. Y vamos a medir el tamaño de entrada de tu algoritmo para acá. Aquí vamos a poner el tamaño de entrada. Cuando tu algoritmo es constante tendrás un comportamiento como el siguiente. Sería un comportamiento que no le afectaría el número de entrada de información. Siempre sería al mismo tiempo, es decir, no importa cuánta información le estés metiendo, este comportamiento sería un O a la 1. Este comportamiento siempre sería así. Su tiempo nunca cambiaría, es decir, no tendríamos un 1 por acá o por allá. Siempre tendría el mismo tiempo, ya que es constante. Un algoritmo lineal es un algoritmo que crece dependiendo del número de entrada de información. Es decir, si tú tienes más información, va a durar más en ejecutarse. Y de esta manera va a comportarse. Este algoritmo lineal, entre tu O tenga mayor n es la entrada de información, va a tener la ejecución mayor tiempo. Este es un algoritmo muy típico, por ejemplo, cuando estás haciendo un recorrido de un array, cuando estás haciendo una búsqueda de un array sin que esté ordenado. Ese es el comportamiento lineal. Si tu array crece, pues obviamente el tiempo va a crecer. A los algoritmos que hay que tenerle cuidadillo es a los que son O a la n cuadrática, o es decir, algoritmos que tienden a crecer bastante, aunque le agregues poquita información. Los llamados tiempo cuadrático, estos tienen un comportamiento así. Primero metes cierta información y aunque metas poquita más, esto va a ir tendiendo así. Va a tener un comportamiento así, va a tener un comportamiento así y va a tener un comportamiento así. Ya va a llegar a un punto que aunque agregues solamente un elemento, su tiempo va a aumentar muy drásticamente. Estos algoritmos son los O n al cuadrado. Y estos algoritmos, pues bueno, hay uno que sirve para ordenar, por ejemplo el de la burbuja de ordenamiento, es un algoritmo de este tipo, cuadrático. Casi siempre que detectes un for dentro de otro for, es casi seguro que va a ser cuadrático o quizá puede ser hasta cúbico, n a la 3. Entonces hay que tener cuidado con estos. Siempre y cuando, si tu información crece bastante, obviamente. No digo que en todos los casos tengas que tener cuidado. Si tu información va a ser a manejar millones de información, pues búscate la mejor que tu algoritmo sea más óptimo. Y los algoritmos logarítmicos, en este caso, tienen un comportamiento así. Al principio van a tener cierto tiempo, se va a notar mucho, pero va a llegar un punto que no importa ya la cantidad de información, el tiempo no va a ser tan notado. Estos algoritmos, uno de los clásicos es el de la búsqueda binaria. La búsqueda binaria pues se centra exponencialmente, es decir, entre más elementos tengas, ya no se nota tanto tu búsqueda, porque tus elementos ya están ordenados, por lo cual estás haciendo siempre una partición a la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Le agregas 10 elementos más, no se nota tanto, porque siempre como estás haciendo algo a la mitad, entonces no llegas a ese umbral de que se note el tiempo. Siempre el ejemplo clásico de los algoritmos logarítmicos es el búsqueda binaria.
Vamos a comenzar con un ejemplo de un algoritmo de constante, el cual no va a cambiar, no importa cuando la información distinta que pongas en un futuro no va a cambiar. Vamos a tener un array, por ejemplo aquí una lista de nombres, vamos a poner aquí una lista de nombres. Un algoritmo constante funciona, por ejemplo, de la siguiente manera. Quiero obtener el primer elemento de ese array. Vamos a crear una función, una expresión lambda aquí. Es muy parecido a los error function. Bueno, es prácticamente el mismo concepto. Expresión lambda, una función anónima. Y vamos a poner lo siguiente. Quiero que siempre y cuando tengas, no seas nulo lo que me des, porque podría ser que me des nulo. Y tengas mayor a 0 los elementos. Aquí vamos a poner, ya me está autocompletando. Vamos a poner lo siguiente, ¿no? Si es eso, bueno, vamos no sé por qué me está autocompletando esto. Vamos a poner lo siguiente, si cumple con esto y tiene un AND y cumple con el count es mayor a 0, entonces vamos a retornar el primer elemento, el cual está en la posición 0. Y en caso contrario, pues vamos a retornar un mensaje de lista vacía, ¿no? Lista vacía. Y de esta manera funciona un algoritmo constante. No importa si yo a le mando... Aquí falta una llave. No me faltó llave. Me he equivocado aquí de carácter, era 2 puntos. Ahí está. Aquí no importa si tú haces esto en cuanto a un valor hoy, otro valor mañana, siempre va a ser el mismo tiempo de ejecución. Obviamente el tiempo depende mucho del procesador y todo eso, pero en teoría tu complejidad algorítmica pues no va a cambiar. Es decir, yo aquí siempre voy a buscar el primero, pues siempre va a ir a la posición 0. Si tienes una lista con miles de elementos, siempre va a ir a la posición 0. Es decir, no va a cambiar la información a pesar de que tu lista crezca. Si yo imprimo esto, vamos a ver el resultado del primer elemento. Vemos que aquí se encuentra Juanito. Está el primer elemento. Eso es el algoritmo constante. En cambio, un algoritmo que es lineal, dependiendo de la información que tengas en tu array, tu listado, sí va a cambiar su tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista de números. Yo quiero hacer que me muestre la lista de números, quiero que me muestre la información de esta lista. Bueno, hacemos un método show, el cual tenga un for adentro y haga el recorrido. Este for va a durar más tiempo si tú tienes más elementos. Eso es un hecho. También podríamos encontrar el máximo elemento de la lista, el número más grande. En una lista obviamente desordenada, pues yo no sé cuándo está el más grande. Tengo que hacer un recorrido para encontrar el más grande. Pero obviamente si mi lista es distinta a null y su count es igual a 0, bueno, vamos a regresar un 0. Pero si tengo que ir a buscar el elemento, bueno, primero el mayor elemento que tengo es el primero, ¿no? Y vamos a hacer aquí un recorrido, un for, por todos los elementos. Y este result lo vamos a retornar aquí. Aquí vamos a retornarlo al final y aquí vamos a poner un for que haga el recorrido por todos los elementos. Y lo único que va a hacer este for es evaluar si tu elemento que tienes en el array en la posición actual es mayor al primer elemento que ya tienes aquí guardado. Bueno, lo vas a reemplazar. Y de esa manera, bueno, vamos a ir a buscar el máximo de los elementos. Y yo simplemente puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer aquí la ejecución de que me obtenga el máximo del número del array de números. Bueno, tienes una lista de números y lo imprimo y me va a obtener el número más grande de todo ese listado. Vamos a ejecutar esto y vamos a comprobarlo. Y vemos que me ha encontrado el número más grande. Pero el problema de este tipo de algoritmos lineales es que tiene un comportamiento que entre más elementos tenga tu listado, pues va a tener mayor tiempo de ejecución. Este es el comportamiento de O a la n, es decir, O lineal. Y podemos verlo en nuestra gráfica que O a la n es lineal para arriba, tanto para cantidad como tiempo. Y es el comportamiento que tiene este tipo de algoritmos. A los que hay que tenerle mucho cuidadillo es a los que son cuadráticos. Voy a dejarme solamente la función de show para mostrar la información de numbers. Vamos a hacer el algoritmo de burbuja. El algoritmo de burbuja, pues prácticamente lo que hace es estar evaluando en pares. Es decir, evalúa el elemento actual con el elemento del siguiente. Y si el elemento actual es mayor, pues intercambia y lo va recorriendo. Al final, burbuja lo que está haciendo es una iteración de n al cuadrado. Es decir, n cuadrática. Si tú tienes 10 elementos, pues va a ser comparativas de pares de esos 10 elementos. Y una vez que termine la primera iteración, va a ser ahora comparativa de los 9 elementos, ya que como ya tienes al final el mayor, pues ya no hay necesidad de compararlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un for, el cual recorra todos los elementos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque los listados, acuérdate que la posición es la 0, la primera. Por eso es menos 1. Bien, aquí lo que tenemos que hacer a continuación ahora es la comparativa, por lo cual necesitamos otro for dentro del for.
Y este for dentro del for lo que va a hacer es un recorrido hasta tus elementos máximos menos la i en la que va, porque siempre en cada iteración al final de este for vas a tener del mayor hasta la orilla a la derecha y -1. De esta manera vamos a ir ordenando, pero vamos a ir haciendo iteraciones -1 cada vez porque ya tu elemento máximo va a estar hasta la derecha. Y lo único que vamos a hacer aquí es una comparativa de tu array, si es mayor a tu array de la derecha. Es decir, si tu elemento actual es mayor al elemento que está a la derecha, bueno, vamos a intercambiarlo. Para eso vamos a guardar el elemento actual que está en J, lo vamos a guardar en una variable temporal. Vamos a poner lo que tenemos en J, vamos a poner lo que está a la derecha porque lo vamos a intercambiar. Y lo que está el elemento, la posición de la derecha, J+1, vamos a ponerle el temporal. De esta manera hacemos el intercambio. Y este algoritmo pues está funcionando, hace su trabajo. Si yo lo ordeno, recordemos que en la programación cuando tú mandas un objeto, en este caso este array es un objeto, va por referencia, por lo cual este método es mutable. Es decir, está modificando lo que le estás mandando. Es decir, este numbers, Bubble sort está modificando el numbers original porque la programación los objetos van por referencia, por lo cual lo que hagas aquí dentro con el objeto que está recibiendo se hace con el objeto original, por lo cual aquí yo simplemente pongo un show y va a estar modificado el numbers. Vamos a mostrar esta información. Y vemos que nuestro listado está ordenado, ya está ordenado del 1, 3, 3, 5, 6. Al último el número feo. Bueno, el punto es ese. Este algoritmo es cuadrático porque si tú agregas otro elemento más, esto se va a multiplicar bastante porque tienes un for dentro de otro for afuera. Es decir, las iteraciones van a ser más drásticas porque en lugar de que no se incrementa linealmente, se incrementa cuadráticamente. Hay que tener cuidado con estos algoritmos. Algoritmos de búsqueda, de algoritmos de ordenamiento hay mejores. Está por ejemplo Quicksort, el cual si no me falla es un n logaritmo n. Es decir, es un algoritmo muy rápido. Entonces hay mejores opciones. Y cuando hablo de logaritmo no hablo de algoritmo, hablo de logaritmo. Y los algoritmos logarítmicos son interesantes. Vamos a ver ahora un algoritmo logarítmico. Vamos a dejar ese método de burbuja. Vamos a dejarlo y vamos a ponerle acá abajo. ¿Por qué? Porque el algoritmo que vamos a utilizar ahora es una búsqueda binaria. Las búsquedas binarias funcionan con una lista ya ordenada. Aquí vimos que numbers ya está ordenado, por lo cual ya podemos hacer una búsqueda binaria. La búsqueda binaria lo que hace es estar evaluando la mitad del listado una y otra vez. Y si tu mitad es menor, bueno, ahora vas a evaluar la mitad de la izquierda. Si tu mitad es mayor, ahora vas a evaluar la mitad de la derecha. Entonces siempre vas a ir partiendo la búsqueda. Esa es la búsqueda binaria, por eso es binaria. Aquí lo que vamos a retornar es la posición donde se encuentre un elemento en este array. Este array ya está ordenado porque aquí lo ordenamos como bubble sort con un algoritmo que es cuadrático, todo horrible. Pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner una posición de inicio, que es el 0. Y la posición del final es la posición final menos 1. Porque los elementos que son colecciones se miden a partir del 0. Aquí lo que vamos a hacer ahora, voy a poner un número de iteraciones para que veamos que esto no aumenta tanto. Vamos a poner un while. El while va a tronar hasta que tu inicio sea menor o igual a length. Es porque ya cruzaste la línea de entre la mitad de la izquierda con la derecha, por lo cual ya evaluaste todos los elementos. Entonces cuando tu inicio sea menor o igual al final, es porque ya evaluaste todos los elementos. Aquí simplemente voy a aumentar el número de iteraciones. Es una variable que es auxiliar, no es parte del algoritmo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener la mitad de la longitud de nuestra colección. Para eso vamos a hacer una variable que se llama mid, la cual va a obtener la posición 0 en este caso. El final, que va a ser la longitud de nuestro array menos 0, entre 2, va a obtener la mitad, la posición del centro de tu listado. Es decir, en este caso tendría el 1, creo que es el 1 o el 6, dependiendo el redondeo, porque como son 9 elementos, 4.5 te va a dar quizá o te va a dar Pero el punto es eso, cómo va a funcionar es que te va a evaluar siempre la mitad. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar si la mitad es igual al elemento que estamos buscando como parámetro. Vamos a evaluarlo aquí. Si es así, vamos a retornar la posición, porque ya la tenemos. La posición es la mitad misma, por lo cual aquí vamos a retornar la posición. Y voy a retornar el número de repeticiones que hicieron, es decir, las iteraciones. Y en caso contrario, que no sea el elemento, lo que vamos a hacer es evaluar si tu elemento que está a la mitad es menor al elemento que estás buscando. Bueno, el star va a ser ahora la mitad más 1. En caso contrario, si tu elemento
es mayor, si tu elemento que estás evaluando, la mitad, es mayor al elemento que estás buscando, vamos a hacer lo contrario. El final va a agarrar la mitad menos 1. Y de esta manera estamos partiendo el listado. Y podría ser el caso también de que no encuentres nada. Aquí entonces si no encuentras nada es porque el while ya terminó. Y aquí vamos a poner un menos 1. Menos 1 va a ser el equivalente de que no existía tu elemento en el listado. Ahí está. Tenemos nuestro algoritmo de búsqueda binaria de esa manera. Vamos a ejecutarlo aquí debajo. Vamos a ejecutarlo aquí. Y vamos a ver que este algoritmo, vamos a buscar primeramente el número ese feo, el 666. Para hacerlo vamos a poner que nos regrese la posición que se encuentra el número 666. Y lo vamos a imprimir en console.writeLine aquí debajo. Entonces vamos a hacer esta ejecución. Vamos a buscar. Ya recordé que iban a hacer más repeticiones porque como en principio buscas a la mitad, son repeticiones. 4 veces le tomó encontrar el 666 que está hasta el final. Si fuera un algoritmo de lineal, le tomaría 9 veces, porque tendría que comparar 1 a 1. En este caso le tomó 4 veces. Y estamos evaluando el peor de los casos, porque era el último elemento. Aquí lo que evalúas a la mitad es primero el 8. Te das cuenta que tu número es mayor, por lo cual ahora tu mitad es el 11. Te das cuenta que tu número es mayor, ahora tu mitad es el 15. Y te das cuenta que es mayor, entonces tu mitad es el final. Por eso son 4 repeticiones. Pero este algoritmo, si tú le aumentas otros 9 elementos, las repeticiones aumentaría solamente a 5 en el máximo de los casos. Es decir, tu algoritmo que es logarítmico a n no aumenta en tiempo tan drásticamente a la cantidad de elementos que tengas. Es por eso que la búsqueda binaria es una de las búsquedas más óptimas que existen, pero el problema es que tienes que tener los elementos ordenados. ¿Te fijas? Aquí al final te regresó a la posición 8 porque recordemos que los array empiezan en 0. Bueno, en este caso es una colección, pero igual, comienza en 0, por lo cual esta posición este elemento noveno es la posición 8, pero lo encontró. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en los comentarios. Si no aprendiste nada, pues también decírmelo. Igual ahí queda muy padre decir, no aprendí nada, perdí mi tiempo. Está bien, decirlo ahí. Pero espero que hayas aprendido. Gracias por llegar hasta este punto. Tengo cursos de programación que están en descuento. También debe estar mi libro ahí en el primer comentario. Y ya está. Adiós.